Muy buenas noches, hermanos. Vamos a compartir la palabra en el libro de San Mateo, capítulo 25, el versículo 14 en adelante. Voy a leer. Dice así la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta el versículo 30 leímos. Estaba meditando en la palabra de Dios y Dios me regalaba esta palabra para poder compartir esta noche. Aquí podemos ver el corazón que Dios quiere enseñarnos a los que hemos recibido la salvación. Y aquí vemos cómo aparecen varias personas, 3 personas, son siervos de un señor que es el amo, dice. El amo les había entregado los talentos. A uno entregó 5 talentos, a otro entregó 3 talentos, a otro entregó 1 talento. Pero aquí nos explica que a uno se le halla la maldad. Dice, al que dio 1 talento se le había hallado la maldad en el corazón, ¿no? Pero ¿cuál es esta maldad? Nosotros deberíamos meditar de acuerdo al corazón de Dios, no de acuerdo según nuestro punto de vista. Según nuestro punto de vista, la maldad son las cosas malas, acciones malas que nosotros hacemos. Pero aquí, según el corazón de Dios, la maldad es mucho más diferente de lo que nosotros pensamos. Y a cada uno de nosotros nos dio Dios la posición en la que hemos de recibir los talentos. Algún talento que Dios nos entregó, nos dio. Nosotros podemos darnos cuenta cuál es la maldad de este hombre y qué maldad es la que Dios no tolera. Por eso aquí nos explica, ¿no?, acerca de la vida de fe que nosotros llevamos. Nosotros hemos recibido también el talento. El talento que nosotros hemos recibido principalmente es la salvación de nuestra alma. Nosotros andábamos perdidos en pecado, éramos enemigos de la cruz, enemigos de Dios, y no había
la entrada para el reino de los cielos, para nosotros. Pero Dios, enviando a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, nos perdonó y nos limpió del pecado, haciendo la remisión perfecta, dando su salvación a nosotros. La Biblia nos explica, no por obras, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. Esta salvación que hemos recibido no por obras, sino por la gracia de Dios. Y esto dice, no es de vosotros, es don de Dios. Es un regalo de Dios inmerecido, no merecíamos. No había lugar para que nosotros podamos recibir por nuestras obras esta salvación. La Biblia nos presenta dos hombres que estaban en la cruz con Jesucristo, uno a la derecha, uno a la izquierda. Y uno de estos empezó a burlarse del Señor, estando clavado en la cruz. Empezó a burlarse diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, a ver, sálvate, sálvanos a nosotros también. Y se burlaba, dice, ¿no? ¿Y quién podría tener ese corazón para burlarse estando clavado, con dolor en las manos, en sus extremidades? Tenía atravesados los clavos, pero él tenía ánimo para burlarse. Se puede ver, tenía un corazón totalmente endurecido. Y aunque tenía este corazón tan endurecido, él no recibía la gracia. Pero otro que estaba al lado de él, este decía, cállate, este hombre a la verdad es justo. Nosotros sí merecemos esto. Entonces se puede ver en el corazón de este otro que reconoce su maldad, reconoce su incapacidad para hacer las cosas. Este es el arrepentimiento verdadero que nos habla la Biblia. No había tenido tiempo para cumplir la ley, para hacer buenas obras. Por eso, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, este hombre no por sus obras recibe la entrada al reino de los cielos, sino por la gracia. El Señor Jesús, escuchando estas palabras que él decía, al otro, cállate porque nosotros a la verdad merecemos esto. Pero este hombre es justo y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces el Señor Jesucristo le respondió diciendo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que ha recibido la salvación, un regalo, no merecía. Todos los que eran crucificados en esa época era porque habían cometido algún delito, alguna maldad. Pero este totalmente recibe la gracia y recibe el perdón por parte de Jesucristo. Entonces este es el don que Dios le ha dado a este hombre. A nosotros, a muchos de nosotros, se nos da este don en la vida y todavía se nos permite continuar con este regalo, con este don. Es lo que Dios quiere con este don, sale en esta parte de la Biblia. Por eso vamos a ver cuál maldad fue la que cometió este. Dice el versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Aquí le acusa, el amo le dice siervo malo, negligente. Estos tres tipos de personas simbolizan a las personas que han recibido el don de Dios, el regalo inmerecido. Como en este caso nosotros, hemos recibido también el don de Dios, la salvación. ¿Y cuándo sería que nosotros somos encontrados, hallados malos? Vamos a leer en Génesis, capítulo 38, un momento. Génesis, capítulo 38.
Ahí sale la historia de Judá. Dice así: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onam. Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onam: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onam que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Hasta el versículo 10 leímos. ¿Y qué está explicando aquí? Aquí también aparece la maldad de los seres humanos. ¿Y por qué Dios los mató? ¿Por qué Dios mató a Er y a Onam? Judá es de la descendencia de Abraham. Abraham tuvo un hijo, el hijo de la promesa, que se llama Isaac. Isaac también tuvo a sus hijos y le dio la bendición a Jacob. Y Jacob tuvo varios hijos, y dentro de estos hijos está Judá. Y Judá es aquel que había de continuar la descendencia. Por eso nosotros podemos saber a través de la Biblia la descendencia que iba a llegar a Cristo Jesús. Dios le había permitido esta promesa a Abraham, diciéndole: daré a ti por heredad esta tierra, la tierra donde fluye leche y miel. Y también serán benditas en ti, en tu simiente, dice, todas las naciones. Le había prometido la descendencia, la simiente. En Gálatas capítulo 3, versículo 16-17. Y podemos ver ahí que dice: la simiente, la cual era Cristo Jesús. Dios había permitido esta promesa a Abraham. Es la simiente, le había prometido a Cristo. Por eso a través de la descendencia de Abraham vendría el Cristo, el Salvador, para todos los seres humanos. Entonces, en ese momento, ¿qué maldad es la que está cometiendo él? Dice que Dios vio que era malo, dice. Y entonces le quitó la vida. Jehová le quitó la vida por la maldad de él. Aquí se puede ver, ellos no querían continuar con la descendencia. Para Dios lo más sagrado es llegar a la descendencia, la cual es Cristo Jesús. Pero en el corazón de estos muchachos no había este interés, no había esta voluntad de Dios en el corazón. Que primero ha muerto él, porque en su corazón no había esa gracia, esa felicidad de poder continuar con la descendencia. Quitándole la vida, la costumbre era que si un familiar muere, el hermano tome a su mujer, a la mujer del difunto, y levante descendencia. Sería en este caso el hermano de él, Onam. No. Onam, él fue el que continuaba la descendencia y tomó a Tamar por mujer. Pero, tomándola por mujer, él dice aquí que no quería continuar la descendencia porque él pensaba que no sería de él, vertía en tierra, dice. El versículo 9, vamos a leer de Génesis capítulo 38, versículo 9. Y sabiendo Onam que la descendencia no habría de ser suya,
Sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Aquí dice que vertía en tierra. La maldad no quería continuar con la genealogía, esa genealogía que llega a Jesucristo, sino que él simplemente estaba mirando su propio interés. Él simplemente vivía para su placer, él vivía para su voluntad, para su deseo. Él no quería continuar con esa genealogía, le molestaba el hecho de pensar que no serían los hijos de él, sino que sería contada cada una de su descendencia como la descendencia de su hermano, el que había muerto. Onán así estaba cumpliendo la maldad y no quería continuar con la genealogía que llega hasta Jesucristo. ¿Y cómo podemos saber esto? ¿De dónde sacamos esto? Nosotros podemos leer un momento en San Mateo capítulo 1, versículo 1. Ahí dice así, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Así dice. Entonces aquí nosotros nos podemos dar cuenta. ¿Qué está explicando acerca de la genealogía de Jesucristo? El primer versículo dice que Jesucristo es hijo de David, hijo de Abraham. Y David también es hijo de Isaí. Iba explicando cada una de las cosas. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Y de Judá salieron de Tamar, Fares y a Sara. Ahí está. Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 38 la historia de Judá y Tamar, Judá se había apartado un momento de sus hermanos y a una tierra lejana tomando una mujer adulamita. Y había tenido 3 hijos, Onán, Sela. Y Dios quería continuar a través de Judá la genealogía, la que llega a Cristo Jesús. Es importante para toda la humanidad que Cristo Jesús nazca y que Cristo venga a ser el Salvador, el Libertador. Pero en este momento Satanás estaba trabajando para que Cristo Jesús no pueda nacer, interrumpiendo la genealogía. Por eso en el corazón de él se había metido muchos pensamientos, pensamientos solamente de seguir su deseo, su corazón, de seguir lo que él piensa, sus ideas. No quería vivir para el evangelio, para la genealogía, para continuar la descendencia. Él solo vivía por su propia voluntad. Esta era la maldad que se halló en el corazón de él. Y por eso Dios le quitó la vida. Y también podemos ver que había sido dada como mujer a él para levantar la descendencia. Pero él tampoco quería y Dios le quitó la vida, porque dice que vertía en tierra. Esa era una maldad muy grande que Dios había visto en estos 2 hombres. Dios le quitó la vida a los 2. Y en el corazón de Tamar se guardaba esta gran voluntad de continuar con la genealogía, pero el tercer hijo era Sela y Judá le había dicho que todavía no tiene edad para estar en matrimonio, que espere un momento y le dijo a Tamar, vuélvete a la casa de tus padres, espera ahí, pacientemente espera y cuando mi hijo menor, Sela, tenga edad, yo te la daré, yo te lo daré a ti por marido. Y así se continuaría la genealogía. Este era el plan y habiendo llegado muchos pensamientos a Judá, ¿a qué tendrá esta mujer? Cada uno de mis hijos que se casa con esta mujer y mueren. Tal vez tendrá algo. La maldición viene en esta mujer. Y habiendo entrado muchos pensamientos en ella, y no quiso darle a Sela cuando cumplió edad. Ya tenía edad y era el tiempo en el que se había de dar como mujer a Sela. Pero Judá no hacía esto. Pero esta mujer Tamar actúa de manera loca y se quita sus vestidos de viudez y se pone unos vestidos de ramera y se para a la esquina
afuera, apartada. Y cuando este Judá salía, ahí viéndola, él tuvo deseo en su corazón y quiso llegarse a ella. Esta mujer actúa de manera loca totalmente. De toda manera quería recibir la semilla que continúa con la genealogía, la cual llega al Cristo. Por eso esta mujer hace un acto tan loco en fe, confiando en Dios, teniendo confianza, esperanza en Dios, y hace de esta manera. Por eso nosotros podemos ver, y Judá se llega a ella, no tenía con qué pagar en el momento, y ella le dijo, dame una prenda. Entonces le dijo, ¿qué te daré? Ella le pidió el sello, el báculo, el cordón. Entonces así convinieron y Judá se llegó a ella. Y pasando unos 3 meses, ella quedó encinta. Y enviaron a hacer saber a Judá que esta mujer se había quedado embarazada. Ay, Judá pensó, esta mujer está embarazada y ha roto su pacto. Ella, sin esperar en la voluntad de que yo pueda darle a mi hijo menor, ella se fue con los jóvenes tras los hombres y ha estado en fornicación, adulterando, así él pensaba de esta manera. Y fue llamada a juicio, y cuando le estaban acusando, esta mujer sacó las prendas, y sacó el sello, el cordón y el báculo. Y sacando estas prendas, ahí dijo, yo estoy encinta, estoy embarazada del dueño de estas prendas. Entonces el dueño era Judá. Judá no pudo acusarla, no pudo decir nada. Y sin poder acusarla, sin poder decir nada, entonces él se dio cuenta y dijo, esta mujer es más justa que yo. Entonces así pudo librarse, y esta mujer Tamar era la nuera de Judá, pero en el corazón de Judá se levantó incredulidad y desconfianza y no quería darle al tercer hijo como esposo. Por eso esta mujer actuó de esta manera desenfrenada, podríamos decir, pero es un acto de fe, porque ella estaba esperando y ha hecho esto en Dios, esperando en Dios, en el corazón de Dios, queriendo ser partícipe de la voluntad de Dios, queriendo continuar la genealogía, que para Dios es muy bendita. Entonces, de esta manera, pudo continuar con la genealogía, y vemos que sale en el libro de San Mateo capítulo 1, versículo 1, en adelante hasta el 3, y dice que Judá concibió de Tamar, dice a Fares y a Zara. Y ahí nos damos cuenta, aparecen 5 mujeres en la genealogía de Jesucristo, y normalmente las mujeres no son contadas en la genealogía, pero 5 mujeres benditas que han actuado con fe, teniendo esperanza en su corazón, queriendo vivir por el Evangelio, totalmente diferente a y a Ona. Y nosotros nos damos cuenta cuál es la maldad entonces en el corazón que se levanta. Ese corazón que no quiere continuar con la genealogía. Dios nos ha dado a nosotros la bendición de recibir la salvación y de ser contados como siervos de Dios, como instrumentos de la justicia. Y Dios quiere continuar a través de nosotros esta genealogía, el poder continuar con muchas personas que sean levantadas como hijos de Dios, que sean levantados como descendientes de Dios por creer en Jesucristo. Dios a nosotros nos ha hecho justos, limpios del pecado, a través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, según explica el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. A todos los que creen en su nombre, a estos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahí nos muestra claramente la voluntad de Dios, cómo ha levantado a cada uno de sus hijos, no a través de una descendencia carnal nada más, sino levantando al Cristo y a todos los que creen en su nombre. Su nombre es Jesús, dice. San Mateo capítulo 1, versículo 21 explica el significado del nombre de Jesucristo. Jesucristo
Y fue puesto Jesús porque es el Salvador. San Mateo 1:21, el ángel le decía a José, y pondrá su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces él es quien nos salva a todos nosotros de nuestro pecado. Y por eso le ha puesto Jesucristo, en San Juan capítulo 1, versículo 12, a todos los que creen en ese nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso somos contados como hijos y aún quiere continuar con la descendencia, con la genealogía. El hecho de que nosotros podamos vivir para el Evangelio, el hecho de que nosotros podamos vivir predicando la palabra, el hecho de que nosotros podamos vivir de manera agradecida, participando en cada una de las cosas que Dios hace con su palabra, con su voluntad, con su evangelio, para salvar a muchas almas. Vamos a leer un versículo más en Romanos capítulo 6, versículo 13. Romanos capítulo 6, versículo 13, voy a leer, dice así: Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Antes de recibir la salvación, nosotros éramos instrumentos del pecado. Nosotros estábamos para servir únicamente a Satanás y éramos hijos del diablo. Y estábamos siendo utilizados para el pecado. El pecado era lo que nos arrastraba de manera continua, aunque nosotros queríamos ser liberados, pero no podíamos, no había manera, no había opción de que podamos ser libres del pecado. Simplemente éramos arrastrados y como instrumentos del pecado éramos utilizados. Pero Dios nos ha dado la salvación a través de su gracia, por medio de su Hijo Jesucristo, derramando la sangre en la cruz. A través de esa sangre nos ha limpiado del pecado. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, ahí nos explica y nos dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. A través de la sangre de Jesucristo, nosotros somos limpios y nosotros hemos sido hechos siervos de la justicia, miembros, nuestros cuerpos han sido miembros, nuestros brazos, nuestras piernas, todos nuestros miembros ahora son miembros de la justicia. Y Dios quiere usar para predicar este evangelio. Quiere utilizarnos para llevar las buenas nuevas hasta los confines de la tierra y del mundo entero. Por eso aquí nos dice que ya no nos presentemos como nuestros miembros para el pecado. En el corazón de los hermanos se levanta a veces el deseo y engañados por Satanás, así quieren vivir para sí mismos, para su voluntad y quieren vivir para su plan. Pero no se han dado cuenta que esta es la maldad delante de Dios. Aquel corazón que quiere vivir de esta manera, yo voy a vivir para enriquecerme, yo voy a vivir para mí, yo voy a vivir según mi plan, a mí no me agrada esto. Entonces la iglesia a veces prepara un evento, vamos a hacer el seminario bíblico y todos los hermanos vamos a participar, vamos a hacer el campamento y todos los hermanos participen y saque vacaciones. Entonces hay algunos que de esta manera piensan: ¡ay, qué aburrido! ¡Ay, a mí ya no me gusta esto de la iglesia! A cada rato, cada momento se levanta un evento y evento. ¿Y cuándo hay tiempo para mí? No tengo tiempo para mí. Y yo en esta época recibo vacaciones. Y estas vacaciones yo me voy a viajar. Voy a tomar mis vacaciones como se merece. Y me voy a ir de paseo, me voy a ir de viaje. Por eso yo no quiero vivir de esa manera. En ese caso, esta es la maldad que se levanta en el corazón. Dios dice que esto ve como maldad.
Por eso es diferente nuestro punto de vista y el punto de vista de Dios. Según nuestro punto de vista, la maldad es otra. Hay hacer el daño a los demás, hay actuar mal. El que yo me porto mal, eso es la maldad. Por eso yo voy a ser una persona buena, que me porto bien, saludo a todos, ayudo a los que necesitan. Entonces, de esa manera yo soy una buena persona. A esto le agradará a Dios. Así pensamos de manera equivocada. Esa no es la maldad para Dios. Para Dios la maldad más grande es la que no se vive para el Evangelio. Dios a nosotros nos ha hecho no solo instrumentos de la justicia, sino también dice siervos de la justicia. Versículo 18, vamos a leer. Romanos 6, 18 dice así: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya libertándonos del pecado nosotros, nos vino a ser siervos de la justicia. Ya nosotros antes éramos miembros del pecado y siervos del pecado. Servíamos al pecado. El pecado nos arrastraba a nosotros y no teníamos control. No podíamos liberarnos porque nos dominaba, era nuestro amo, nuestro Señor. Pero ahora, de manera contraria, nosotros nos podemos dar cuenta. ¿Qué es lo que está explicando la Biblia? La Biblia nos dice de esta manera: libertados del pecado. Nosotros hemos venido a ser siervos de la justicia de Dios. Ya Cristo Jesús nos libertó, pero no solo para andar nosotros en nuestra concupiscencia, todavía aún en el deseo carnal. No nos ha liberado para esto. Nos ha liberado para ser siervos de la justicia. ¿Cuál es la justicia? La justicia de Dios es el Evangelio de Dios. La justicia de Dios es esa voluntad que Dios tiene para liberar del pecado a toda la humanidad. La humanidad vive cautiva y vive en desesperanza por el pecado. No hay ninguna esperanza, aunque intenta por sus medios, por su fuerza, salir con su propio corazón, con su voluntad, intenta salir de esta gran oscuridad, no puede. Pero Dios quiere regalarles la felicidad a través de la salvación de su alma, dando la salvación del alma, y todavía quiere que le podamos servir en esta gran voluntad de llevar el Evangelio a cada persona. Si nosotros hemos recibido ese gran regalo, ese don, esa gracia, esa misericordia de tener el perdón del pecado, ahora nosotros avanzando continuamente con esa voluntad, junto con la iglesia, nosotros podemos recibir mucha bendición y la gracia de Dios está con nosotros. Dios quiere que podamos continuar predicando este evangelio a los amigos, a los vecinos, a cada persona, a los familiares también, dejando de lado el miedo, dejando de lado el cuidarnos a nosotros. Esta mujer Tamar que nosotros estamos viendo en la historia de Génesis capítulo 38, al pensar ella de vestirse de ramera y recibir la semilla de su suegro Judá, porque era la única manera de recibir la semilla para continuar con la genealogía. Al pensar de esto, esta mujer podría tener mucha desesperanza, mucho miedo. Pero esta mujer, dejando de lado su miedo, dejando de confiar en sí misma, dejando de cuidarse, porque por miedo, por cuidarse, por guardar su vida carnal, ella podría desistir de esta idea, de este corazón que Dios le había regalado. Pero Dios quería continuar con esa voluntad, ella dejando de cuidarse a sí misma, dejando de pensar, aunque, mi vida va a estar en peligro, tal vez y voy a morir apedreada. Dejando de pensar en estas cosas, esa mujer actuó en fe, se quitó los vestidos de su viudez y se puso los vestidos de ramera y se paró fuera por donde pasaba Judá. Y de esta manera pudo recibir la semilla que continúa con la genealogía. Nosotros al vivir por el Evangelio también nos enfrentamos en diferentes dificultades, hay diferentes pruebas, hay muchas cosas que podrían detenernos para predicar el Evangelio, pero dejando de cuidarnos a nosotros, dejando de querernos edificar nosotros, podríamos vivir
para la gracia de Dios por el Evangelio. Por la gracia, por el Evangelio, nuestra vida es guardada. Y nos da la bendición de vivir en esta gran voluntad. Entonces, para predicar el Evangelio, para poder recibir un corazón de Dios, ahí nosotros participamos a los diferentes eventos que Dios está haciendo. Participamos al seminario bíblico, al campamento, participamos al CLF. Nosotros pensamos que mucho trabajo me va a dar estrés, me va a matar. Por eso yo necesito cuidar mi vida con las vacaciones. Sacando estas vacaciones, yo relajándome, descansando, así voy a vivir una vida más sana. Yo voy a vivir de esta manera. Así tal vez nosotros estamos pensando. Y pensando de esta manera, nosotros actuamos conforme a nuestro pensamiento y estamos cuidándonos. Pero eso no nos ayuda para nada. El cuidarnos no nos ayuda. Finalmente no nos cuidamos a nosotros. El que debe cuidarnos a nosotros es Dios. El que debe darnos la salud es Dios. Dios que nos dio la vida, Dios nos da la salud. Dios nos da la fuerza, Dios nos mantiene, Dios nos cuida. Por eso nosotros negándonos, nosotros dejando de cuidarnos y vivimos para el Evangelio, participamos para el Evangelio, Dios nos da una gran vida, larga vida. Los que predican el Evangelio son cuidados por Dios. Por eso en la Biblia nos dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es añadido. Entonces yo no busco el estar sano, el estar joven por mi fuerza, el vivir largos años por mi voluntad, por mi fuerza, sino que ahora yo soy siervo de la justicia. Yo soy, en mi cuerpo, mis miembros son miembros de la justicia. Entonces yo vivo para el Evangelio, vivo para predicar. Así se cumple este versículo, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Porque estamos buscando el reino de Dios. La voluntad de Dios es que se continúe con la genealogía, que muchos reciban la salvación, muchos sean salvos, justos, hijos de Dios, y nos ha dado esta gran capacidad, este don a nosotros de poder predicar el Evangelio, de compartir la palabra, y que muchas personas reciban la salvación y sean salvas, sean justas, continuando con la genealogía. Así nosotros podemos darnos cuenta. Dios quiere utilizarnos a nosotros en esa gran voluntad, en esa verdad. Por eso, regresando más adelante, en San Mateo, capítulo 25, aquí aparecen 3 hombres. Uno recibió 5 talentos, otro recibió 2 y uno recibió 1. Y nos explica en la Biblia, el versículo 20, San Mateo 25, 20 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Así dice la palabra de Dios. Este trajo 5 talentos. ¿Cuál es el talento que ha recibido? Este talento de el Evangelio. Y Dios quiere multiplicar, no solo que nos ha dado la salvación a nosotros, sino también que nosotros podamos multiplicar esa felicidad en otra persona. Cuando nosotros estábamos en pecados, cautivos del pecado, siendo esclavos de Satanás, en ese momento había mucha desesperación en nuestro corazón. Había mucha desesperación, había gran peso en nosotros, gran dificultad y no podíamos seguir. Ese peso que estaba en nosotros no nos dejaba avanzar, pero Dios envió a Jesucristo, su Hijo, que vino para salvarnos a nosotros, liberarnos del pecado. Ahí vino la felicidad a nuestro corazón. Viniendo la felicidad a nuestro corazón, vino la libertad, la paz. Y Dios quiere multiplicar esa libertad, esa paz en el corazón de muchas otras personas. Por eso, que ha multiplicado esos 5 talentos le agradó a Dios.
porque ha multiplicado ese don que Dios le ha dado. Y después dice así, el 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Tal vez al inicio no sabía cómo avanzar, cómo continuar el que había recibido 2 talentos, pero viendo aquel que había recibido 5, cómo actuaba, cómo hizo, cómo los multiplicó, él también pudo multiplicar, él pudo aprender. Dentro de la iglesia Dios ha puesto a los hermanos que ya viven por la fe, por el Evangelio. Si en el caso de nosotros hemos vivido mal para nosotros mismos, nosotros podemos aprender de esos hermanos que ya viven por el Evangelio. Ha puesto el ejemplo. Hay los pastores que viven por el Evangelio, los hermanos maduros en la fe que viven por el Evangelio. Yo puedo imitar, yo puedo copiar cómo viven para el Evangelio, cómo reciben la gracia. En ese caso nos podemos hacer esta persona que recibió 2 talentos también. Y más adelante sale aquel que había recibido 1 talento. Dios ha visto la maldad en esta persona. Aquella persona que solo vive según su voluntad, según su plan, y no quiere vivir para el Evangelio, no quiere multiplicar este talento. Entonces esta persona que guarda ese talento lo esconde. Nosotros habiendo recibido la salvación, el hecho de que escondamos, guardemos este Evangelio, es decir, que nos callamos y no estamos compartiendo la palabra de la salvación, no estamos compartiendo la palabra que da el perdón del pecado, no estamos extendiendo esa oportunidad para que ese talento sea multiplicado, para que muchas personas reciban la salvación. En ese caso estamos actuando como como Onán, que no queremos continuar con la genealogía de Jesucristo. Jesucristo quiere continuar con su genealogía, quiere avanzar y quiere que muchas personas reciban la salvación. Pero nosotros no estamos actuando de esa manera, sino solamente para nuestra carne, para nuestra voluntad. Entonces, este corazón no le agrada a Dios. En Filipenses capítulo 3, el versículo 19 dice de la siguiente manera. Filipenses capítulo 3, versículo 19, vamos a leer, dice así. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí está explicando de esta manera. El fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre. Ellos no sirven a Dios verdaderamente. Este tipo de personas solo sirven a la carne, solo sirven a su voluntad. Y dice, el fin de aquellos es la perdición. Cuando nosotros tomamos este corazón de vivir por sí mismo, por su voluntad, haciendo su deseo, amargándose y no queriendo ser partícipe del Evangelio de Dios, pensando de esta manera, a mí, ¿en qué me beneficia? ¿En qué me ayuda? Esto no me ayuda en nada. Entonces, yo voy a viajar, yo voy a disfrutar el Evangelio, qué aburrido los eventos, qué aburrido lo que hace la iglesia. Pensando de esta manera nada más, entonces solo sirve a su carne. Dice, su Dios es el vientre. ¿Qué quiere decir su carne? Para engordar, para enriquecerse, para vestir nada más. Y el fin de ellos es la perdición. Pero no hay nada más. Esta es la maldad que se había hallado en este siervo infiel. Por eso Dios, dándonos a nosotros la gracia del Evangelio, el don, el regalo inmerecido del Evangelio, desea que podamos continuar con esta genealogía, que seamos benditos. En la Biblia aparece en Éxodo la historia de unas parteras. Estas mujeres parteras también llevaban este trabajo de dar la vida. Estas mujeres parteras, dice que en la época que nació Moisés, más o menos, se levantó un corazón en el faraón. Había muerto el faraón que conocía a José. Se levantó otro faraón y estaba viendo que el pueblo se multiplicaba, el pueblo de Israel. Por eso mandó a las parteras diciendo, cuando sea niño, que lo mate. Y las parteras tuvieron temor de Jehová y no hicieron conforme el mandato de este faraón, sino que por el contrario,
Ellas preservaron la vida a los niños. Entonces, esto le agradó a Dios. Y las casas de estas parteras fueron prosperadas, porque estas parteras llevan el trabajo de dar la vida, para que la descendencia abunde. Este trabajo es bendito delante de Dios. Nosotros podemos llevar el mismo trabajo de dar la vida, para que muchos sean hijos de Dios, sean salvos. Y esta vida a Dios le agrada. Dios prosperará nuestras vidas, nuestras casas, nuestros hogares, como aquellas parteras habían sido prósperas. En gran manera, a nosotros también nos prosperará cuando tengamos ese corazón, esa voluntad en nuestro corazón de continuar con la genealogía de Jesucristo. Así Dios quiere que cada uno de nosotros, de los hermanos, continuemos y podamos predicar la palabra, que vivamos para el Evangelio, que seamos siervos de la justicia, que seamos siervos del Evangelio, que nuestros miembros también sean instrumentos del Evangelio, así Dios quiere guiarnos. Espero que cada uno de los hermanos pueda servir al Evangelio todos los días hasta el fin de sus vidas y vivan una vida larga y próspera. Vamos a llegar hasta aquí. Quisiera hacer una oración para terminar, cerrando nuestros ojos, inclinando el rostro. Padre Celestial amado, le damos gracias, Señor, en esta noche porque nos ha permitido la gracia y la misericordia de poder escuchar su Evangelio una vez más y también la voluntad que usted tiene para con nosotros y para con su Evangelio. Usted ha visto la maldad en el corazón de este siervo infiel y la maldad es que recibiendo el talento y no quiere multiplicarlo. He visto la maldad en el corazón de y Onán. Ellos no querían continuar con la genealogía, con la descendencia que llega hasta el Cristo. Para Dios es muy importante continuar con la genealogía. Y así Dios les había quitado la vida. A nosotros también Dios nos ha puesto en esta posición de haber recibido los talentos. Dios nos ha dado la salvación y Dios quiere todavía continuar con su genealogía, que muchos sean salvos, que sean levantados como hijos de Dios. Esa es la voluntad que Dios tiene para con todas las personas, con todo el mundo. Y nosotros no quisiéramos tener el fin de Onán, sino que más bien quisiéramos multiplicar ese talento, como aquel hombre que recibió 5 talentos y lo multiplicó, y al amo le agradó. Y aquel que no sabía cómo avanzar, pero viendo al que había recibido 5 talentos, él también multiplicó y ganó 2. Así también a nosotros y a cada uno de los hermanos que pueda multiplicar estos talentos, Señor. Queremos darle las gracias por esta palabra que nos da, Señor. Edifique a los hermanos, permita que puedan crecer en la fe, escuchando cada palabra, que puedan estar cuidados dentro del Evangelio, con la iglesia, junto con Dios, que siempre reciban la ayuda de Dios, caminando con la iglesia, con los siervos, así puedan tener largos días, que cada uno de nosotros vivamos buscando el reino de Dios y su justicia. Dios nos dará todo por añadidura. Señor, queremos pedirle que usted cuide a los hermanos, les dé la salud, les ayude a los que están delicados de salud y les permita levantarse. Y también, Señor, todo lo que nos permita usted, que sea para el Evangelio, nuestra salud, nuestro dinero, nuestras fuerzas, nuestra vida, para el Evangelio de Dios. Señor, le damos gracias, dejando todas las cosas en sus manos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que tengan una excelente noche.